Todo lo que precede fue conocido por Platón y por muchos otros. Pero como ningún iniciado podía decir todo lo que sabía, la posteridad solo obtuvo alusiones. Siendo el objeto del filósofo griego instruir como moralista más que como geógrafo y etnólogo o historiador, resumió la historia de la Atlántida, que abarcaba varios millones de años, en un suceso que colocó en una isla comparativamente pequeña, de 3.000 estadios de largo por 2.000 de ancho, o próximamente 350 millas por 200, que es poco más o menos el tamaño de Irlanda. Mientras que los sacerdotes hablaron de la Atlántida como de un continente tan vasto como toda el Asia y la Libia juntas. Pero el relato de Platón, aunque alterado en su aspecto general, tiene el sello de la verdad. No fue él quien lo inventó, en todo caso, pues Homero, que le precedió muchos siglos, habla también de los atlantes en su Odisea, nuestros talantes, y de su isla. Por tanto, la tradición es más antigua que el bardo de Ulises. Los atlantes y las atlántidas de la mitología están basados en los atlantes y las atlántidas de la historia. Tanto Sanchoniathon como Diodoro han preservado las historias de aquellos héroes y heroínas, por mucho que se hayan mezclado sus relatos con el elemento mítico. No hay, pues, que admirarse de que las dos poderosas razas, los lemures y los atlantes, hayan sido resumidas e identificadas, en el tiempo, con unos pocos pueblos míticos que llevaron el mismo nombre de familia. Heródoto habla de los atlantes, pueblo del África occidental, que dieron su nombre al monte Atlas, los cuales eran vegetarianos, y cuyo sueño nunca era turbado por ensueños, y que, sin embargo, maldecían diariamente al sol cuando salía y se ponía, porque su calor excesivo los abrasaba y atormentaba. Estas manifestaciones están basadas sobre hechos morales y psíquicos y no sobre disturbios fisiológicos. La historia de Atlas da la clave de esto. Si los atlantes no tenían nunca turbado su sueño por ensueños, es porque esa tradición particular se refiere a los atlantes primitivos, cuya constitución y cerebro físico no estaban aún lo suficientemente consolidados en el sentido fisiológico para permitir actuar a los centros nerviosos durante el sueño. Respecto de la otra declaración, de que maldecían diariamente al sol, esto tampoco tiene que ver con el calor, sino con la degeneración moral que creció a la par que la raza. Esto está explicado en nuestros comentarios. Ellos, la sexta subraza de los atlantes, usaban encantos mágicos hasta en contra del sol y al fracasar en su intento, le maldecían. Se atribuye a los brujos de Tesalia el poder de hacer descender a la luna, según nos lo asegura la historia griega. Los atlantes de los últimos tiempos eran famosos por sus poderes mágicos y su perversidad, por su ambición y su desprecio de los dioses. De aquí las mismas tradiciones que tomaron forma en la Biblia acerca de los gigantes antediluvianos y la Torre de Babel, y que se encuentran también en el libro de Enoch. Diodoro presenta uno o dos hechos más. Los atlantes se alababan de poseer la tierra en que todos los dioses habían nacido, así como también de haber tenido a Urano por primer rey, el cual fue también el primero que les enseñó la astronomía. Muy poco más de esto ha llegado a nosotros de la antigüedad. El mito de Atlas es una alegoría fácil de comprender. Atlas es los antiguos continentes de la Lemuria y la Atlántida, combinados y personificados en un símbolo. Los poetas atribuyen a Atlas, lo mismo que a Proteo, una sabiduría superior y un conocimiento universal, y especialmente un conocimiento completo de las profundidades del océano, pues en ambos continentes hubo razas instruidas por maestros divinos, y ambas fueron arrojadas al fondo de los mares, en donde ahora dormitan hasta su próxima reaparición sobre las aguas. Atlas es el hijo de una ninfa del océano, y su hija es Calipso, el abismo acuoso. La Atlántida fue sumergida bajo las aguas del océano y su progenie duerme ahora el eterno sueño en los lechos oceánicos. La Odisea hace de él el guardián y sostenedor de las enormes columnas que separan los cielos de la tierra. Él es su soportador. Y como tanto la Lemuria, destruida por fuegos submarinos, como la Atlántida, sumergida por las ondas, perecieron en los abismos del océano, se dice que Atlas se vio obligado a dejar la superficie de la tierra y reunirse a su hermano Iapetus en las profundidades del Tártaro. Sir Theodore Martin tiene razón al interpretar esta alegoría como significando Atlas de pie en el suelo sólido del hemisferio inferior del universo, sosteniendo así al mismo tiempo el disco de la Tierra y la bóveda celeste, la envoltura sólida del hemisferio superior. Porque Atlas es la Atlántida, que sostiene sobre sus hombros los nuevos continentes y sus horizontes. Si Atlas fuera un individuo, la traducción sería torpe, pero como personifica a un continente en Occidente, que se dice sostiene la tierra y el cielo a la vez, esto es, los pies del gigante pisan la tierra, mientras que sus hombros sostienen la bóveda celeste, una alusión a los picos gigantescos de los continentes Lemuro y Atlante, el epíteto de sostenedor resulta muy exacto. El concepto se debió seguramente a la gigantesca cordillera que corría a lo largo del borde o disco terrestre. Estas montañas hundían sus estribaciones en el fondo mismo de los mares, al paso que elevaban sus crestas hacia el cielo, perdiéndose su cima en las nubes. Los antiguos continentes tenían más montañas que valles.
Atlas y el pico de Tenerife, actualmente dos restos empequeñecidos de los dos perdidos continentes, eran 3 veces más elevados en tiempo de la Lemuria y 2 veces más altos en el de la Atlántida. Así, los libios llamaban al monte Atlas la columna del cielo, según Heródoto, y Píndaro calificó al posterior Etna como columna celeste. Atlas era un pico inaccesible de una isla, en los días de la Lemuria, cuando el continente africano no se había aún levantado. Es la única reliquia occidental que sobrevive, independiente, que pertenece al continente en que la tercera raza nació, se desarrolló y cayó, pues Australia es ahora parte del continente oriental. El orgulloso Atlas, según la tradición esotérica, habiéndose hundido una tercera parte en las aguas, las otras 2 quedaron como herencia de la Atlántida. Esto era también conocido de los sacerdotes egipcios y del mismo Platón, impidiendo que fuese conocida toda la verdad del juramento solemne de guardar el secreto, que se extendió hasta los misterios del neoplatonismo. Si Diocleciano no hubiese quemado las obras esotéricas de los egipcios en 296 después de Cristo, juntamente con sus libros de alquimia, César, 700.000 rollos en Alejandría, Leo Isauro, 300.000 en Constantinopla, siglo VIII, y los maometanos todo aquello en que pudieron poner sus manos sacrílegas, el mundo sabría hoy más de la Atlántida que lo sabe. Pues la alquimia nació en la Atlántida durante la cuarta raza y tuvo su renacimiento solo en Egipto. Tan secreto era el conocimiento de la última isla de la Atlántida, en verdad, a causa de los poderes sobrehumanos que poseían sus habitantes, los últimos descendientes directos de los dioses o reyes divinos, según se creía, que el divulgar su situación y existencia era castigado con la muerte. Teopompos dice otro tanto en su siempre sospechada Meropis, cuando habla de los fenicios como los únicos navegantes de los mares que bañan la costa occidental del África, quienes se revestían de tal misterio, que muchas veces echaban a pique sus propios barcos para hacer perder todo rastro de ellos a los extranjeros demasiado curiosos. Hay orientalistas e historiadores, y constituyen la mayoría, que, mientras permanecen impasibles ante el lenguaje más bien crudo de la Biblia y ante algunos de los sucesos que en ella se relatan, muestran gran disgusto ante la inmoralidad de los panteones de la India y de Grecia. Se nos puede decir que antes que ellos, Eurípides, Píndaro y hasta el mismo Platón expresaron el mismo disgusto, que ellos también se sintieron irritados ante los cuentos que se inventaban, esos cuentos miserables de los poetas según la frase de Eurípides. El hecho de que los atlantes pretendiesen que Urano fue su primer rey y que Platón principie su historia de la Atlántida por la división del gran continente por Neptuno, el nieto de Urano, muestra que hubo otros continentes antes que la Atlántida y reyes antes que Urano. Pues Neptuno, a quien tocó en suerte el gran continente caído, encuentra en una pequeña isla solo una pareja humana hecha de barro, esto es, el primer hombre físico humano, cuyo origen principió con las últimas subrazas de la tercera raza raíz. El dios se casa con su hija Clito, y su hijo mayor Atlas es el que recibe como herencia la montaña y el continente llamados por su nombre. Ahora bien, todos los dioses del Olimpo, así como todos los del panteón hindú y los rishis, eran las personificaciones septiformes. Primero, de los nóumenos de los poderes inteligentes de la naturaleza. Segundo, de las fuerzas cósmicas. Tercero, de los cuerpos celestes. Cuarto, de los dioses o dianchoans. Quinto, de los poderes psíquicos y espirituales. Sexto, de los reyes divinos de la tierra o encarnaciones de los dioses. Y séptimo, de los héroes u hombres terrestres. El saber distinguir entre estas 7 formas la que se pretendía es cosa que perteneció en todo tiempo a los iniciados, cuyos primeros predecesores habían creado este sistema simbólico y alegórico. Así, mientras que Urano, o la hueste que representaba este grupo celeste, reinó y gobernó en la segunda raza y su continente. Cronos o Saturno gobernó a los lémures. Y Júpiter, Neptuno y otros lucharon en la alegoría por la Atlántida, que era toda la tierra en los días de la cuarta raza. Poseidonis, o la última isla de la Atlántida, el tercer paso de Hidaspati, o Vishnu, en el lenguaje místico de los libros secretos, duró hasta hace unos 12.000 años. Los atlantes de Diodoro tenían razón en sostener que, en su país, en la región que rodeaba el monte Atlas, fue donde nacieron los dioses, esto es, encarnaron. Pero solo después de su cuarta encarnación fue cuando se convirtieron en reyes humanos y gobernantes, por la primera vez. Diodoro habla de Urano como primer rey de la Atlántida, confundiendo los continentes, ya fuese conscientemente o de otro modo. Pero, como hemos indicado, Platón corrige indirectamente el aserto. El primer instructor de astronomía de los hombres fue Urano, porque es uno de los 7 Dianchoans del segundo período o raza. Así, también, en el segundo Manvantara, el de Svarochisa, entre los 7 hijos del Manu, los dioses o rishis que presidían aquella raza, vemos a Giotis, el maestro de astronomía, Giotisa, uno de los nombres de Brahma. Y así también los chinos reverencian a Tien, o el firmamento, o Uranos, y le dan el nombre de su primer maestro en astronomía.
Urano dio origen a los titanes de la tercera raza, y ellos fueron los que le mutilaron personificados por Saturno Cronos. Porque, como los titanes cayeron en la generación, cuando la creación por medio de la voluntad fue reemplazada por la procreación física, no necesitaban más a Urano. Y aquí debe permitírsenos y perdonársenos una corta digresión. A consecuencia de la última producción erudita de Mr. Gladstone en el 19th Century, los dioses mayores, del Olimpo, las ideas del público en general acerca de la mitología griega han sido aún más pervertidas y extraviadas. A Homero se le atribuye un pensamiento íntimo que Mr. Gladstone considera como la verdadera clave de la concepción homérica, mientras que esta clave es meramente un velo. Poseidón es en verdad esencialmente un mundano de la tierra, fuerte e imperioso, sensual y sumamente celoso y vengativo, pero esto es porque simboliza el espíritu de la cuarta raza raíz, el regente de los mares, esa raza que vive sobre la superficie de los mares, compuesta de gigantes, los hijos de Eurimedón, la raza padre de Polifemo, el titán y cíclope de un ojo. Aunque Zeus reina sobre la cuarta raza, Poseidón es quien gobierna y el que es la verdadera clave de la tríada de los hermanos Cronid y de nuestras razas humanas. Poseidón y Nereus son uno. El primero es el gobernante o espíritu de la Atlántida antes del principio de su sumersión, el último, después. Neptuno es la fuerza titánica de la raza viviente. Nereus, su espíritu reencarnado en la raza aria subsiguiente, o quinta. Y esto es lo que el sabio helenista de Inglaterra no ha descubierto aún, ni siquiera vislumbrado. Y sin embargo, hace muchas observaciones sobre la habilidad de Homero, el cual no nombra nunca a Nereus, a cuya designación solo se llega por el patronímico de Nereidas. Muchas veces se menciona a la Atlántida bajo otro nombre, desconocido de nuestros comentadores. El poder de los nombres es grande y ha sido conocido desde que los maestros divinos instruyeron a los primeros hombres. Y como Solón lo había estudiado, tradujo los nombres atlantes por nombres inventados por él mismo. Relacionado con el continente de la Atlántida, conviene tener presente que los relatos de los antiguos escritores griegos que han llegado hasta nosotros contienen una confusión de declaraciones, de las cuales algunas se refieren al gran continente y otras a la pequeña isla última de Poseidonis. Ha sido costumbre aplicarlas todos a la última solamente, pero que esto es inexacto, se desprende de la incompatibilidad de las diferentes manifestaciones acerca del tamaño, etc. de la Atlántida. Así, en el Critias, dice Platón que la llanura que rodeaba la ciudad estaba a su vez rodeada por cordilleras de montañas, y que la llanura era suave, y a nivel y de figura oblonga, extendiéndose al norte y al sur, 3000 estadios en una dirección y 2000 en la otra. La llanura hallábase rodeada por un enorme canal o dique, de 101 pies de profundidad, 606 de ancho y 1250 millas de largo. Ahora bien, en otro sitio se expone el tamaño total de la isla de Poseidonis poco más o menos como el asignado solo a la llanura alrededor de la ciudad. Es evidente que una parte de lo que se dice se refiere al gran continente y la otra al último resto, o sea la isla de Platón. Por otra parte, el ejército activo de la Atlántida se declara como de más de 1 millón de hombres, su armada de 1200 barcos y 240.000 hombres. Semejantes afirmaciones son por completo inaplicables al estado de una pequeña isla del tamaño de Irlanda. Las alegorías griegas dan a Atlas, o la Atlántida, 7 hijas, 7 subrazas, cuyos nombres respectivos son Maia, Electra, Taigeta, Asterope, Merope, Alquione y Calaeno. Esto, etnológicamente, pues se les atribuye que se casaron con dioses y que fueron madres de héroes famosos, fundadores de muchas naciones y ciudades. Astronómicamente, las Atlántidas se han convertido en las 7 Pléyades. En la ciencia oculta las dos se hallan relacionadas con los destinos de las naciones, destinos que trazados por los sucesos de sus vidas anteriores con arreglo al karma. 3 grandes naciones pretendían en la antigüedad una descendencia directa del reino de Saturno, o Lemuria, confundido con la Atlántida algunos miles de años antes de nuestra era. Y estas eran los egipcios, los fenicios, Sanchoniaton y los antiguos griegos, Diodoro, después Platón. Pero puede también demostrarse que el país civilizado más antiguo del Asia, la India, pretende la misma descendencia. Las subrazas, guiadas por la ley kármica o destino, repiten inconscientemente los primeros pasos de sus respectivas razas madres. Así como los brahmanes relativamente blancos, cuando invadieron la India poblada de dravidianos de color oscuro, vinieron del norte, así también la quinta raza aria debe atribuir su origen a las regiones del norte. Las ciencias ocultas muestran que los fundadores, los grupos respectivos de los 7 Prajapatis, de las razas raíces, han estado todos relacionados con la estrella polar. En el comentario vemos: aquel que entiende la edad de Dhruva, que mide 9090 años mortales, comprenderá los tiempos de los pralayas, el destino final de las naciones, o la Nu. Por otra parte, ha debido haber muy buenas razones para que una nación asiática colocase a sus grandes progenitores y santos en la Osa Mayor, constelación del norte.
Hace 70.000 años, a lo menos, que el polo de la Tierra apuntaba al extremo final de la cola de la Osa Menor, y muchos miles de años más que los 7 Risis podían haber sido identificados con la constelación de la Osa Mayor. La raza aria nació y se desarrolló en el lejano norte, aunque después del hundimiento del continente de la Atlántida sus tribus emigraron más hacia el sur de Asia. De aquí que Prometeo sea el hijo de Asia, y Deucalión, su hijo, el Noé griego, el que creó hombres de las piedras de la madre tierra, sea llamado Escita del norte, por Luciano, y a Prometeo le hacen hermano de Atlas, y es encadenado al Cáucaso en medio de las nieves. Grecia tenía su Apolo hiperbóreo, así como su Apolo meridional. De igual modo, casi todos los dioses de Egipto, Grecia y Fenicia, así como los de otros panteones, son de origen septentrional y nacidos en la Lemuria, hacia el final de la tercera raza, después que se hubo completado toda su evolución física y fisiológica. Todas las fábulas de Grecia podría verse que están fundadas en hechos históricos, si esta historia hubiera pasado a la posteridad sin ser adulterada por los mitos. Los cíclopes de un solo ojo, los gigantes presentados en la fábula como hijos de Coelus y Terra, en número de 3, según Hesiodo, fueron las 3 últimas subrazas de los lemures, refiriéndose el ojo único al ojo de la sabiduría, pues los 2 ojos frontales solo estuvieron completamente desarrollados como órganos físicos en el principio de la cuarta raza. La alegoría de Ulises, cuyos compañeros fueron devorados, mientras que el rey de Ítaca se salvó sacando el ojo de Polifemo con un tizón de fuego, está basada en la atrofia psicofisiológica del tercer ojo. Ulises pertenece al cielo de los héroes de la cuarta raza, y aun cuando era un sabio respecto de esta última, debió haber sido un libertino en opinión de los cíclopes pastoriles. Su aventura con estos últimos, raza salvaje gigantesca, antítesis de la culta civilización de la Odisea, es una representación alegórica del paso gradual de la civilización ciclópea de construcciones colosales de piedra, a la cultura más sensual y física de los atlantes, que fue causa de que la última parte de la tercera raza perdiese su ojo espiritual, que todo lo penetraba. La otra alegoría, que representa a Apolo matando a los cíclopes para vengar la muerte de su hijo Asclepio, no se refiere a las 3 subrazas representadas por los 3 hijos del cielo y de la tierra, sino a los cíclopes hiperbóreos arimaspianos, último resto de la raza dotada con el ojo de la sabiduría. Los primeros han dejado vestigios de sus construcciones en todas partes, tanto en el sur como en el norte. Los otros estaban confinados solamente al norte. Así, Apolo, que es principalmente el dios de los videntes, cuyo deber es castigar la profanación, los mató, representando sus flechas las pasiones humanas fieras y letales, y ocultó su flecha detrás de una montaña en las regiones hiperbóreas. Cósmica y astronómicamente, este dios hiperbóreo es el Sol personificado, el cual, durante el curso del año sideral 25.868 años, cambia los climas de la superficie de la Tierra, haciendo regiones frígidas de las tropicales y viceversa. Psíquica y espiritualmente su significación es mucho más importante. Como observa muy pertinentemente Mr. Gladstone en sus Dioses Mayores del Olimpo. Las cualidades de Apolo, juntamente con Atenea, son imposibles de comprender sin acudir a fuentes que se encuentran más allá del límite de las tradiciones más comúnmente exploradas para la elucidación de la mitología griega. La historia de Latona, Leto, madre de Apolo, está llena de significados diversos. Astronómicamente, Latona es la región polar y la noche que da nacimiento al Sol, a Apolo, a Febo. Nació ella en los países hiperbóreos, en donde todos los habitantes eran sacerdotes de su hijo, que celebraban su resurrección y descenso en su país cada 19 años, a la renovación del cielo lunar. Latona es el continente hiperbóreo y su raza, geológicamente. Cuando el sentido astronómico cede su lugar al espiritual y divino, Apolo y Atenea transformándose en aves, símbolo y emblema de las divinidades y ángeles superiores, entonces el brillante dios asume poderes divinos creadores. Apolo se convierte en la personificación de la videncia cuando envía el doble astral de Eneas al campo de batalla y tiene el don de aparecer a sus videntes sin ser visible a otras personas presentes, don del que, en todo caso, participa todo adepto elevado. El rey de los hiperbóreos era por esa razón hijo de Bóreas, el viento norte, y el sacerdote superior de Apolo. La contienda de Latona y Níobe, la raza atlante, madre de 7 hijos y 7 hijas, que personifican las 7 subrazas de la cuarta raza y sus 7 ramas, alegoriza la historia de los 2 continentes. La cólera de los hijos de Dios o de la voluntad y yoga, al ver la constante degradación de los atlantes, era grande, y el significado de la destrucción de los hijos de Níobe por los hijos de Latona, Apolo y Diana, las deidades de la luz, la sabiduría y la pureza, o el sol y la luna astronómicamente, cuya influencia ocasiona cambios en el eje de la Tierra, diluvios y otros cataclismos cósmicos, es, así, muy claro. La fábula acerca de las lágrimas incesantes de Níobe, cuyo dolor hace que Zeus la transforme en una fuente, la Atlántida cubierta por las aguas, no es un símbolo menos gráfico.
Níobe, téngase presente, es hija de una de las Pléyades, o Atlántidas. Por tanto, es nieta de Atlas, porque representa las últimas generaciones del continente condenado.